¿Qué pasa, chicos? Aquí estamos encima de la MT 650. ¡Buah! Aquí tenéis el segundo vídeo. Los que me seguís en el canal, me imagino que habréis visto ya el vídeo de presentación de esta moto, que la hicimos con Hugo. Estuvo grabando, lo hicimos ahí en el puerto de Orio. Y bueno, la moto le ha cogido más días, evidentemente, pero no he grabado ningún vídeo. Y ahora me apetecía grabar un vídeo porque me acaban de llamar los de Motos Batanero, que acaban de llegar mis maletas laterales, chicos, ¿vale? Y nada, digo, bueno, voy a recogerlas, las colocamos en un momento, que ya están puestas, y así de paso grabamos un vídeo motovlog. Y nada, pues digo, bueno, damos una vueltecita por aquí, vamos a subir a Igueldo, desde la parte de San Sebastián hacia Igueldo, luego bajaremos hacia Orio, todo este rollo, y si puedo os grabo allí, luego abajo en el puerto, en alguna zona bonita, os grabo estas preciosas maletas laterales para que veáis cómo ha quedado. La verdad que visten mucho, quedan muy chulas. Es una maleta que yo anteriormente en alguna moto ya he tenido, en mi BMW R1200R hace ya unos años tuve estas maletas y la verdad que son una gozada, y quedan muy elegantes, ¿vale? Y nada, aquí vamos con esta preciosa CC Moto 650 MT, que la verdad que en el vídeo de presentación ya os la enseñé y os dije que la verdad que es una gozada. Tiene mucho par, mucha fuerza esta moto. Me ha sorprendido la parte de ciclo, la verdad que es una maravilla, chicos. Ya os digo, ahora estamos en rodaje todavía. Tenemos 300 y pico kilómetros y la moto todavía está durita. Aunque bueno, ya sabéis que la vamos soltando, pero la moto está durita, de frenos, de suspensiones. Ya sabéis que hasta los 1000 kilómetros, por mi experiencia más o menos, esta moto yo creo que no se va a soltar como a mí me gustaría, porque la Madbor Montana XR5 anterior que tuve, los que me seguís en el canal, mirad qué vistas, chicos, mirad qué vistas, ratón de Guetaria, ole. Los que me seguís en el canal, ya sabéis, ya os dije que la Madbor a partir de los 1000 kilómetros, a mí, seguramente que a ti no, a lo mejor, pero a mí era otra moto, se soltó de tal manera, parte ciclo increíble. De ahí hay que hacer los rodajes, evidentemente, se recomienda andar entre 4 o 6.000 vueltas. Yo he de decir que estoy andando ahí, pero sí que es verdad que la hemos llevado un poquito más en algún momento y la moto va increíble, va súper suave. Luego, bueno, ya veis la pantalla TFT de esta moto, es súper agradecida. El sonido, la GoPro no lo va a coger seguramente, pero esos petardeos al retener, te llena mucho este motor, te llena mucho, te llena mucho. Para ser un 650, la verdad que me ha sorprendido este motor. Y os digo que todavía se tiene que soltar, estamos en rodaje, como os he dicho, pero cualquier marcha que vayamos, la moto sale como un misil, ¿vale? Cuarta, quinta, sexta. Ahora, ya digo, vamos en sexta ahora mismo y la moto sale, no traquetea, es muy lineal, sale con mucha fuerza. Insisto, es lo que más me llama esta atención de este motor. La respuesta es inmediata, o sea, no es nada perezoso, Lo que noto es eso, las suspensiones van como una puta piedra. Y hasta que se ahora nos subimos aquí un poquito. Ya os digo que esta moto no es una moto off-road. ¿Se podía meter? Sí, la meteremos en alguna pista, pero no es una moto enfocada para eso, ¿vale? Pero bueno, vamos con unas suspensiones Callaba, unos frenos de la marca J. Juan, marca española, muy buenos frenos, es una primera marca. Y los recorridos de esas suspensiones Callaba, ya os dije en el vídeo de presentación que bueno, no son los ideales para off-road, pero sí que es una moto que la podemos meter por pistas y la verdad que va muy bien. La podemos meter por off-road, lo que os digo, pero no tenemos unos recorridos de suspensiones adecuados para ello. Los neumáticos tampoco, llevamos unos neumáticos de carretera, ¿vale? Pero bueno, la moto ya veis que va con sus barritas y bueno,
No me atrevería a decir que es una maxi trail ni mucho menos, pero nos permite meternos por cualquier camino sin muchas complicidades, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Ya os digo. Así que nada, ahora os enseñaré enseguida las maletas, porque ¡buah! Se las he puesto y es que la moto, viste, ¡uf! Es otra moto, chicos, es otra moto. Y ya os digo, estamos haciendo un poquito de ella, todavía las cubiertas no están hechas, digamos, el cambio de esta moto de dirección, he de decir que la Madbor XR5 era más ágil en ese aspecto, ¿eh? A ver, es una moto que ya veis, le podemos hacer perrerías, pero sí que la noto un poquito más perezosa, que la XR5 en ese aspecto, El cambio es más perezoso. Se hace perfectamente, ya lo veis, trazamos las curvas sin ningún tipo de problema, la moto se mete perfecta, le podemos hacer perrerías, como os digo, podemos esquivar cualquier obstáculo en cualquier momento que veamos la moto, pero sí que es cierto que noto que cuesta más mover esta moto, ¿vale? Así que otras he tenido, lo que os digo, la Madbor era una bicicleta comparada con esto, a la hora de hacer un cambio de giro, ¿vale? Esta moto pesa mucho más, evidentemente. Esta moto ya estará pesando los 200 kilos, en comparación con la Madbor que pesaba 170 o algo así, o 170 y pico kilos. Pues esos kilos están ahí al final, ¿vale? Esos 30, 40 kilos se tienen que notar algo. Lo que pasa que, bueno, pues luego sí que es cierto que esta moto en carretera luego va increíble, se va como un Yamaha, la verdad que es muy cómoda. Y el motor va, como os digo, es muy elástico y no se ve nada forzado, así como la XR5 a partir de, no sé, pues a lo mejor 120, 130, ya el motor era más ruidoso, se veía un poquito más limitado. En esta moto vas a 150, 160 y la moto va perfecta, o sea, no se oye no se ve tan forzada como la XR5. Yo estoy dando la diferencia de la XR5 a esta, lo que os digo, yo en la XR5 notaba mucho eso, que a partir de 120, 130 ya la moto salía mucho ruido de la parte de aquí, de la parte de abajo del depósito, que es donde digamos va el motor, evidentemente. Yo ahí la XR5 la notaba, lo que os digo, ya muy ruidosa y no se veía que iba muy relajada, a un régimen de marchas, como os digo, de 120, 130 ya la moto iba perfecta, 140, 150, pero se veía que el motor iba forzado, pero iba forzado, y la XR5 iba que te cagas, pero yo os digo, pero comparado con esta moto, lo que os digo, vas a 140, 150, 160 y la moto va suave, no la ves que vaya agotada, que vaya forzada, como lo que os digo, yo en la XR5 la veía que iba muy forzada, ese motor a partir de 120, 130 lo veía muy forzado comparado con esta. Está claro que cada moto es lo que es. La moto es una 500 y esta es una 650 y esos 150 centímetros cúbicos se tienen que notar en algo, eso está claro, ¿vale? O sea, es muy nerviosa, en cuanto tocamos el acelerador, nada, solo acariciarlo, la moto ya te pide guerra, chicos. La moto ya te pide guerra, es una pasada de motor. Le tocamos un poco y sale, miraos, como un puto misil. Es una pasada, insisto. Así que nada, pararemos por ahí adelante. Buah, es muy divertida esta moto, ya os digo, muy divertida también. Todas las motos son divertidas, todas las motos tienen su encanto, pero esta moto, pues, me saca una sonrisa de oreja a oreja cada vez que la cojo, evidentemente. Así que nada, más adelante os haré una prueba ahí os enseñaré un poquito las maletas para que las veáis.
Bueno amigos, pues mirad, aquí está esta preciosa 650 MT con las maletas laterales. Dejadme en comentarios si queréis qué os parece este estilo de maletas. Insisto, ya os lo he dicho en el vídeo, a mí me encanta, ¿vale? Es una maleta que me gusta mucho, 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 y lo digo de verdad, ¿eh? Hay más maletas también en el mercado, pero el diseño de esta maleta, de esta marca SAT, y he de deciros que a mí esta marca no me patrocina ningún vídeo de momento, ¿vale? Pero las líneas que trae esas maletas son súper bonitas, os lo digo en serio, ¿eh? Estos acabados son muy aerodinámicas, son así redondeadas, ya veis las formas, y la verdad que es una maleta muy, muy agradecida. Y a estas motos les queda perfectas, ¿eh? Bien sea con dos, ¿vale? Bien sea con dos maletas, fijaos, queda espectacular. Nos trae aquí unos deflectores traseros para dejarnos ver la parte trasera cuando nos iluminan de noche con un coche, son retroiluminables esos deflectores, ¿vale? Y la verdad que aparte que estéticamente quedan muy chulos, pues bueno, también te haces ver, que quieras o no, pero ya veis la estética, como queda por atrás, queda muy bonita. Ahora la duda es si le pondremos un topcast o no, eso ya tendré que verlo, porque en mi antigua, los que me seguís en el canal y habréis conocido mi antigua BMW R1200R que tuve, pues también le pusimos unas maletas igual que estas, igualitas a las mismas maletas, y claro, en aquella moto ya dije que a lo mejor no le poníamos el topcast trasero porque iba a fear mucho la moto. Entonces bueno, tengo las dudas. De momento vamos a empezar con estas dos, y si veo que me animo, a lo mejor le ponemos el topcast trasero, una parrillita aquí y un topcast trasero pequeñito. No me gustan los topcast traseros grandes, a mí no me gustan, personalmente a mí no me gustan, pero a lo mejor le ponemos uno más uno normalito, vamos, también porque suelo andar con mi hijo Hugo también, ya sabéis, y él también pues se siente mucho más seguro a la hora de andar. El otro día también cuando la estuvimos andando, que hicimos el vídeo de presentación, como os digo, este motorraco, esta bestia, este 650, aunque parezca que el 650 es poco motor, es un motor muy, muy nervioso. Y enseguida, en cuanto, ya os digo, yo ando con muy suavidad, por lo menos cuando voy como con Hugo también. Cuando voy solo sí que es verdad que le metemos caña, pero cuando voy con gente pues intento ir más suave, evidentemente. Pero como os digo, estos motores, este motor es muy nervioso, y a nada que tocamos un poquito el gas, ¡pum!, la respuesta es inmediata y sale como un caballo. ¿Y qué pasa con eso? Que claro, al final pues te tira, la moto te tira, ¿eh? Nosotros vamos agarrados al manillar y evidentemente por mucho garrote que le metamos no tenemos ningún tipo de problema, nos agarramos bien y la moto, pero el que va atrás, ya os digo yo que se acojona, ¿eh? Y ya os digo yo que voy con tacto, voy muy suave cuando voy con Hugo a la hora de abrir gas. Pero yo os digo, es un motor muy nervioso, y a nada que tocamos un poco, veo como que, hostias, aunque se agarra a los asigueros, pero, hostias, ya sé yo que se acojona. Y quieras o no, pues tener un topcast trasero con una maletita aquí, pues también le va a dar esa seguridad al que va atrás. Y a mí también me va a venir bien para el día a día, evidentemente. Ya os digo, no es que me guste mucho, pero bueno, sí que es verdad que luego para el día a día, para hacer los recaos o lo que sea, siempre pues un topcast trasero, pues para meter un casco y dos chorraditas es más que suficiente. Al final, cuando vamos con maletas, ya sabéis que nos penaliza mucho cuando vamos en ciudad, eso es así. Ahora también he salido de Motos Batanero, y entre la ciudad no he podido adelantar ningún coche porque iba con las maletas, y al final esto pues tiene una anchura y vamos con el miedo de que podemos pegar a algún coche. Esto ya lo habéis dicho, chicos. Entonces, lo que os digo, pues nada, iremos viendo, pero mi idea sería ponerle un topcast trasero, por lo que os digo, para el día a día, para andar con Hugo, y sobre todo para el día a día, lo que os digo, para meternos entre ciudad. No me gusta andar con las maletas laterales porque no nos permite meternos entre coches. Entonces bueno, iremos viendo, a ver, pero quizás le pongamos, ¿eh? Eso ya os lo iré comentando en el canal. Y nada, bueno, otro detalle que se me olvidó deciros antes de acabar el vídeo. Estas maletas ya veis que tienen aquí como fibra de carbono. Estas tapas son cambiables, las de arriba. En mi R1200R, en mi BMW, cuando compré estas maletas, al pedirlas, pedí tapas blancas, que es lo que
le quiero hacer yo, casi seguro, a estas maletas. Le vamos a dar, ya sabéis que a mí me gusta darle unas pinceladas a la moto, a mi gusto, a mi estilo, a otros seguramente que a lo mejor no le gusta, porque todos no tenemos los mismos gustos y es de respetar, pero ya sabéis que a mí me gusta darle unos toquecitos a mi estilo, me gusta poner algunas chuches, ya sabéis, un poquito, y mi idea sería ponerle esas tapas en blanco, para darle ese toque blanco de los laterales y del depósito, aunque he de deciros que no me di cuenta cuando la compré. A ver, esta moto es blanca, pero el día de la presentación me di cuenta exactamente cuando estaba en el sol que esto es un blanco perlado, no es un blanco normal, es un blanco perla, ¿vale? La cámara, la GoPro, ahora no lo va a coger, aunque está nublado. Estamos aquí en la ría de Orio y lo que os digo, pero esto es un blanco perlado, blanco perla, que muchos coches traen, muchas marcas de coches y de motos también, pero bueno, si compramos las tapas blancas no va a ser blanco perlado, va a ser un blanco, pero bueno, no va a destacar mucho, ¿vale? A no ser que las pinte, pero no quiero pintarlas. Entonces mi idea sería darle, comprar unas tapas blancas que ya la marca Sats las vende en color blanco, podéis entrar en su página, lo buscáis y ya veréis cómo venden tapas sueltas, que ya las he mirado, no son muy caras, no se valen 30 o 40 euros, a ver, es dinero, pero no es un precio exagerado, y van a presión, las tapas estas las quitamos, clac, y le ponemos unas tapas blancas y jugamos un poquito, combinamos un poquito los colores, lo que os digo, resaltamos este blanco aquí también con esas líneas y va a quedar muy chulo. Yo mi R1200R BMW, lo que os digo, le cambiamos y quedaba súper chulo. Están por ahí los vídeos si los queréis ver, pero quedaba súper chulo en blanco. Yo creo que casi seguro le vamos a poner esas tapitas blancas, entonces también os lo comento. El sistema de apertura, mira, bueno, para abrir estas maletas es muy sencillo. Ahora estamos con una mano, pero bueno, para cerrar nada, pues como todas, hay que dar la maleta cerrada, ¿vale? Pulsamos y no se abre, y si giramos la llave, evidentemente, ahora pulsamos el bombín y se va a subir la manilla esta. Pulsamos el bombín, ¡clac!, y se sube la manilla. Si queremos abrir la tapa lateral de aquí tenemos un agarradero, o bien subimos un poquito más, ¡clac!, o si no, desde aquí también podemos abrir. Pulsando aquí, a esta tecla para arriba, se abre. Pero si queremos un poquito más de comodidad para que nos entren mejor los dedos, le damos ahí un toque y abrimos, y mirad la capacidad. Tiene una capacidad, entran 2 cascos integrales, porque yo lo tengo más que probado, o sea, entran 2 cascos sin problemas, 2 cascos integrales. Hemos puesto el casco a mí al revés, pero entran, está probado. Tiene un fondo bastante bueno, pasa que la GoPro aquí no lo va a coger. Ya os digo, las acaban de traer los de Moto Botanero, me acaban de colocar, bueno, las he colocado yo porque no llevan nada, pero luego también nos trae estas cinchas por si queremos agarrar aquí también el equipaje un poquito, se meten por aquí, se clac, y la carga, digamos, una chaqueta, lo que sea, pero tiene bastante capacidad. Ya os digo, no, ahora para quitarlas voy a andar mal, luego para cerrar, nada, se cierra así y se plega, y para desmontarlas hacemos así, y ahora el último clac es para atrás. Hacemos así, clac, y ahora ya la sacaríamos, la maleta, mirad, ya está la maleta fuera, ¿vale? Ya habéis visto. Eso es una grasilla que trae. La maleta trae abajo una grasilla para que entre mejor. Esto se quita bien, perfecto, ya ves. Y nada, la moto ya veis cómo quedaría, pero ya veis que el sistema es tipo a BMW, ¿vale? Enganchamos ahí, lleva 3, 2 de aquí y un lateral. Les digo, ahora estoy con una mano, pero ya veis, ya lo he colocado, la bajamos un poquito para abajo y ya está enganchado. Así que nada, ya habéis visto lo rápido que se quiten y se ponen. Eso es una gozada, la verdad que muy recomendable estas maletas, Hay para todo tipo de motos, ¿vale? Se pueden adaptar a cualquier moto, cualquier marca, no importa la marca. Esta es una CC moto, pero se pueden poner a cualquier marca de moto. Esta moto ya trae los herrajes de las maletas, esta CC moto ya trae los herrajes colocados de serie, o sea que por eso no hace falta comprar los herrajes, nos vienen con las barras estas de protección, ya veis que son una pasada, también una aquí delantera, o sea, la moto viene protegida a tope. Y
si no tendréis en vuestra moto, en vuestra marca de moto, no tenéis, vais a comprar unas maletas de la marca SAS, pues tenéis que comprar los herrajes que los venden específicos para vuestra moto. Pues tengo una Honda no sé qué, o tengo una, ¿sabéis? Una Suzuki o una Kawasaki o lo que sea, la marca que sea. En el catálogo de SAS metéis la marca de la moto y os salen las maletas con los herrajes. Ponéis los herrajes, nada, son 3 tornillos y luego ya la maleta encaja. Pero en este caso, como os digo, esta moto ya viene con los herrajes puestos. Así que nada, chicos, no me enrollo más. Os dejo con estas imágenes. Por aquí suelen pasar de vez en cuando bastantes motos. Ahí viene, mirad, una KTM y algunas más. Y nada, espero que os haya gustado estas preciosas maletas y esta preciosa moto. Así que nada, si os ha gustado, si queréis, dejéis un dedito y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Mirad qué vistas. Yo ahora me voy a dar una vuelta por aquí, que todavía tengo luz, y me daré una vueltecita para disfrutar de esta preciosa moto. Y así también le vamos haciendo el rodaje. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que subiremos muchos vídeos de esta moto. Venga, un saludo, chao, chao, adiós.